Muy buenas tardes, mi nombre es Brian Stein García Millán. Hoy voy a resolver esta actividad que en este caso se trata de los triggers en MySQL. Y entonces estaríamos viendo los procedimientos almacenados y los triggers. Entonces se requiere primero de todo elaborar un script que permita la creación en la base en la base de datos, en cualquier base de datos, una tabla que tenga estos campos y una vez pues, una tabla llamada block que tenga estos campos y una tabla notificación que tenga estos campos. También se necesita crear un procedimiento almacenado o un store procedure, eh, que de tal manera que cada vez que se inserte una nueva entrada en la tabla block se registre también digamos, una notificación, un cierto contenido en la tabla notificación. También, por último, se necesita crear un trigger que elimine el registro correspondiente a la tabla, en este caso la tabla block. Una vez, pues, digamos, se borre un registro de la tabla notificación. Entonces, el trigger estará asociado a la tabla notificación. Bien, entonces primero aquí tengo ya el código para realizar lo siguiente, lo que se necesita. Entonces primero voy a crear una base de datos, la voy a llamar prueba block. Antes de eso primero voy a ejecutar SAMP. Aquí tengo SAMP, inicio, bueno, Apache no era necesario, pero igual lo inicio. Me voy a la shell, en la shell inicio sesión como administrador, creo la base de datos, uso la base de datos creada. Ahora lo que tengo que hacer es crear la tabla block, donde la tabla block tiene los siguientes campos: un ID, que es una llave primaria autoincrementable, es decir que cada registro nuevo que haya va a ser diferente y se va a incrementar en una unidad. Un autor que tiene 20 caracteres, o sea, lo máximo que puede almacenar es 20 caracteres, tipo varchar, no puede ser nulo. Lo mismo para título, solamente cambian los caracteres que permitimos. El contenido, un tipo text. Text no tiene ninguna longitud definida predeterminada, entonces solamente le colocamos que sea not null, le restringimos eso. Y por último, un dato de tipo timestamp que nos permite saber la fecha en la que fue realizada la acción, ¿no? Esto mismo hacemos para la tabla notificación. Voy primero a crear la tabla block. Entonces creamos la tabla block, luego creamos la tabla notificación, que tiene unos campos parecidos. Tiene un ID, el ID propio de la tabla notificación, que es la llave primaria. Esta es la llave primaria autoincrementable también, por lo tanto tiene que ser numérico para que pueda ser autoincrementable. El ID block, que en este caso es una llave foránea, lo podemos ver por acá. ID block es la llave foránea que está haciendo referencia a la tabla block, y la fila ID block, acá está. Fecha, que también es un timestamp, notificación es un text, ID block, que es un entero, estos campos. Entonces creamos la tabla. Una vez la tabla esté creada, vamos a mirar las dos tablas. Vamos a hacer un describe log, aquí la tenemos, y
un describe notificación. Aquí tenemos entonces las dos tablas creadas previamente. Ahora lo que vamos a hacer es, para poder primero crear nuestro procedure, tenemos que cambiar el delimitador que se usa para ejecutar los comandos en MySQL. En este caso el delimitador por defecto es punto y coma, pero como necesitamos, dentro de este procedure, necesitamos utilizar el punto y coma para que la consulta no sea ejecutada antes, o sea, para que este comando no sea ejecutado antes de que se llegue aquí, tendremos que cambiar el delimitador. En este caso lo estamos cambiando a dos slash, de esta manera. Una vez cambiado el delimitador, veremos que si nosotros intentamos utilizar el comando show tables con un punto y coma, no nos va a funcionar. Tenemos que pasarle nuestro delimitador. Muy bien, ahora cambiado el delimitador, procedemos a crear el procedure que nos permite, este sería el punto 2, este acá. Este procedure lo que nos permite es que una vez se registre en la tabla de notificación, una vez se inserte en la tabla blog un nuevo contenido, se va a registrar otro contenido también en la tabla de notificación. Entonces voy a crear el procedure, no lo copié, y funciona de la siguiente manera. Creamos el procedure recibe estos parámetros, recibe un autor, un título, un contenido y una notificación, y estos pues tienen diferentes tipos, ¿no? Varchar 20, Varchar 45, text, Varchar 75, bueno, esto dependerá de lo que nosotros queramos colocarle. Con estos valores, estos parámetros, podemos utilizarlos para generar varias consultas, hacer varias cosas. Entonces, comenzamos todas las consultas que vamos a hacer. Dentro de este bloque colocaríamos todas las consultas. Por ejemplo, la primera consulta, que estas son dos. La primera consulta es que vamos a insertar en la tabla blog estos datos, ¿no? ID blog, autor, título, contenido, fecha. Estos de acá, los atributos. Bueno, y vamos a insertar los valores null, pues porque este es un auto increment, entonces esto es ejecutado automáticamente. Autor, que es el que teníamos acá, título, que es el que tenemos acá, contenido, que es el que tenemos acá, y now, la función now, cuando es llamada, que no está acá, la vemos que no está acá, cuando es llamada nos trae automáticamente la fecha, ¿no? La fecha actual. Esta es otra consulta, la cual nos permite insertar en la tabla notificación estos datos. Entonces tendremos ID, que es el que vemos acá, ID blog, notificación y fecha, los que teníamos allá arriba. Entonces lo que haríamos sería insertar los siguientes valores. Null, que como pues es un auto increment, ya habíamos dicho lo que pasaba. Aquí utilizamos dentro de paréntesis, muy importante, ya que si no, no es posible realizarlo. Tenemos que colocar dentro de paréntesis esto, select max id blog from blog. ¿Por qué? Porque lo que estamos tratando de hacer en la tabla, la tabla, en este caso notificación, es insertar cuando otro valor sea insertado en la tabla blog, insertar el máximo valor, bueno, digamos el último ID, insertarlo.
insertar el último ID que fue, sí, que fue insertado en la tabla blog, insertarlo en la tabla notificación. Notificación, que es el parámetro que tenemos acá, y now también. Bien, entonces este es el procedure y voy a volver a colocar el delimitador punto y coma. Ya tenemos nuestro procedure y ahora vamos a usarlo. Entonces para usar el procedure se usa con la función call. Bueno, simplemente tenemos que escribir call, el nombre del procedure y lo ejecutamos. Al momento de ejecutarlo nos va a decir que 2 filas han sido afectadas. 2. Bien, entonces eso significa que todo va bien. Si nosotros, por ejemplo, ahora seleccionamos el contenido de la tabla blog, tenemos lo que hemos insertado. Y también si nosotros ahora seleccionamos el contenido de la tabla notificación, tenemos más o menos lo mismo, ¿no? Estas son las dos tablas. Por lo tanto, no me acuerdo cómo se llama, el procedure está correcto. Ahora vamos a crear el trigger que nos permita eliminar, según la tabla, los datos que se hayan eliminado en la tabla notificación, eliminar también registros que estén asociados a esa otra tabla, eliminarlos, ¿no? Entonces voy a crear para ello, bueno, primero que todo el delimitador también vamos a tener que usarlo, vamos a tener que colocarle un delimitador diferente de nuevo. MySQL explotó, creo, por alguna razón. MySQL bueno, no, copiar, creo que se me había olvidado copiarlo, delimitador, creamos el trigger, que en este caso se llama actualizar eliminados. Como no se especificó cómo se debería llamar el trigger, pues le llamé actualizar eliminados. Oh, no database select. Use. Habíamos llamado a la base de datos prueba blog. Prueba blog. Se me olvidó. Se me olvidó que le habíamos cambiado el delimitador. Por lo tanto, al final, listo. Entonces voy a crear el trigger ahora sí. Ya se creó el trigger. Y ahora, una vez tenemos creado el trigger, volvemos al delimitador de antes e intentamos utilizar delimiter y intentamos utilizar esto de acá. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros al haberle aplicado este trigger llamado actualizar eliminados, después de que se elimine en la tabla notificación algún dato, algún registro, digamos después de que se elimine algo, ¿qué es lo que va a pasar? Va a recorrer cada fila y va a hacer una serie de funciones, ¿no? Va a ejecutar una serie de cosas. Entonces la primera cosa que va a hacer es eliminar cualquier registro de la tabla blog. Ojo, este trigger es para la tabla notificación, pero una vez se elimine algo, lo que va a hacer es
acceder a blog y eliminar id-block, eliminar el registro correspondiente con id-block según el registro que se haya, ¿cómo se dice? Se haya eliminado en la tabla de notificación. Bien, entonces así es como funciona este trigger. Vamos a mirarlo. Entonces, recordemos que nosotros teníamos aquí estos dos valores. En la tabla blog teníamos este contenido y en la tabla notificación teníamos este. Ahora lo que va a pasar es que ambas tablas van a ser vaciadas. Esto debido a que vamos a eliminar el ID. Bueno, vamos a hacer una cosa. Primero voy a colocarle ID2. Como no existe ningún ID, como no existe ninguna fila con el ID2, entonces no va a pasar, esto no va a funcionar bien. Pero si volvemos a colocar lo mismo y esta vez le colocamos uno que es un ID que sí existe, vemos que ya nuestra consulta fue efectivamente realizada, ¿no? Entonces vamos a mirar qué sucede en blog. No existen datos y vamos a mirar qué sucede en este caso notificación. Sí, ha funcionado. Entonces este es el uso de los triggers. No sé si se ve. Sí, este es el uso de los triggers. Un ejemplo de aplicación pues sería este mismo es un ejemplo de aplicación. O sea, aquí lo que se está haciendo realmente, o como yo lo estoy viendo, es cuando tú, digamos, quieres que pasen cosas de acuerdo, o sea, por ejemplo, cuando tú quieres almacenar o crear una consulta, pero no quieres, o sea, quieres, digamos, tener almacenado ya o preparada una consulta para solamente llamarla y no tener que escribir todo este código de nuevo, podríamos utilizar, por ejemplo, los procedures, que son procedimientos almacenados, o los triggers también. Sin embargo, ¿qué es lo que se hace aquí o como yo lo veo? Cuando se crea un registro en la tabla de blog, digamos un usuario va a enviarle una notificación está en un chat y está hablando con alguien. Esto de aquí es perfecto para ese ejemplo de aplicación, ¿no? Se le pueden dar muchos usos a los triggers y a los procedures. También, adicionalmente, la forma en la que podemos eliminar procedimientos almacenados es con la palabra drop. Entonces, procedimientos almacenados y triggers. Entonces, para terminar este video, voy a eliminar los triggers que habíamos creado. Entonces, el primer trigger se llamaba, bueno, el procedure se llamaba notificar. Entonces, voy a eliminar el procedure llamado notificar. Se me olvidó colocar procedure aquí. Procedure notificar. Y voy a eliminar también nuestro trigger que se llamaba en este caso actualizar eliminados. Como vemos ya las consultas han quedado bien. Muchísimas gracias. Este ha sido mi video.